Pero primero tenemos que distinguir entre la frontera norte y la frontera sur de México. En un primer momento me voy a referir a la frontera norte. Desde Tijuana hasta Matamoros y desde San Diego hasta Brownsville, tenemos la frontera que más cruces registra al año. Son millones de cruces fronterizos. Y tenemos una asimetría fundamental. Del lado estadounidense hay una concepción de seguridad nacional en la frontera, por la cual el Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna de Estados Unidos, conjunta las funciones de muchas agencias, básicamente para lograr un control fronterizo mediante el uso de herramientas policíacas, tecnológicas, de forma tal que ellos puedan responder a un clamor del conjunto de la sociedad estadounidense para el control de sus fronteras. Del lado mexicano tenemos quizá la necesidad de una mayor coordinación institucional y una definición de qué queremos hacer nosotros con nuestras fronteras. El discurso que hemos planteado hacia Estados Unidos es el de responsabilidad compartida. Sin embargo, a lo más que hemos llegado es que cada uno le diga al otro en qué está fallando y en qué debe mejorar su labor. Estados Unidos nos dice a los mexicanos: detengan el flujo de trabajadores indocumentados y de droga. Y nosotros les contestamos: ustedes detengan el flujo de armas de asalto y de dinero caliente producto de actividades ilegítimas, sobre todo el narcotráfico. Entonces, no le hemos podido dar un contenido específico a el término responsabilidad compartida. Hace un par de años hicimos un estudio entre el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y el Consejo del Pacífico para Asuntos Internacionales, que se llamó Soluciones Conjuntas a Problemas Compartidos. Y ahí se hizo un diagnóstico de 6 puntos que tienen que ver con la frontera: el punto de seguridad, el punto de comercio y facilitación fronteriza, agua y otros recursos compartidos, desarrollo económico en la frontera, medio ambiente y migración. Me detengo en el punto de migración, que es el interés de esta conversación. Hubo un contraste muy fuerte porque desde el 11 de septiembre de 2001 la visión estadounidense cambió de manera radical. Nosotros seguimos planteando la integración de mercados laborales, sobre todo de México con el suroeste de Estados Unidos. Hay una integración de hecho, pero no reconocida por el lado estadounidense. No hay un reconocimiento explícito de que se necesita la mano de obra mexicana. Hay una dosificación de las entradas y ahora los especialistas en migración nos anuncian que la migración irregular o indocumentada en el balance neto llegó a 0. Es decir, que el número de los que se van y el número de los que regresan, sea voluntariamente o sea deportados a fuerzas, es igual. De manera que en la balanza ya llegamos a 0. Eso ha motivado que algunas voces digan: pues entonces ya se solucionó el problema. Y para nada. O sea, tenemos un gravísimo problema en la frontera, el cual se enfrenta con enfoques radicalmente distintos de un lado y otro de la frontera, y sin embargo hoy el desafío es quizá mayor que antes porque el factor crimen transnacional organizado es absolutamente apremiante, acuciante, urgente. La migración se volvió el objeto de la actividad del crimen transnacional, que ve allí un negocio por la trata de personas, por el secuestro, la extorsión,
la extorsión de ambos lados de la frontera, a la familia en el punto de origen y a la familia en el punto de destino en Estados Unidos. Pero eso tampoco lo hemos reconocido. Como, los estadounidenses dicen es un problema de México y nosotros decimos es un problema en donde hay que reclamarle a Estados Unidos mejor trato a nuestros compatriotas. Para hacer aún más compleja la situación, cada vez más tenemos el tema de transmigrantes por México, sobre todo centroamericanos, pero también de otras nacionalidades, y esto hace la situación verdaderamente alarmante, desde el río Suchiate hasta el río Bravo y más allá del río Bravo. Por lo tanto, recapitulando, necesitamos de manera urgente una visión regional de la migración. Aún si tenemos como punto de partida que Estados Unidos sigue diciendo que es un problema que no van a negociar ni a discutir con otro país, que es competencia exclusiva estadounidense, que es un asunto de seguridad nacional de ellos, que no discuten con otros países, es evidente que la región México, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos, Canadá, conforma un área en donde los flujos de población y de migración están absolutamente entrelazados y son totalmente interdependientes. La propia Oficina de Estadísticas del Trabajo, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dice, entre 2010 y 2030, todo el crecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense, en esas 2 décadas, más allá de su reproducción natural, más allá del crecimiento demográfico natural de Estados Unidos, se deberá a la inmigración. Esa inmigración viene en 2/3 partes de América Latina y de esas 2/3 partes, las siguientes 2/3 partes son mexicanos. Por lo tanto, es absolutamente crucial impulsar que haya una visión regional de la migración que incluya a todos estos países. Bueno, creo que yo mencionaría 3 puntos. Primero, creo que hay cada vez una mayor conciencia de que México es un país expulsor, un país de migrantes, es un país receptor de migrantes, es un país de tránsito y es un país de retorno. Por lo tanto, entender la migración como un fenómeno dinámico que cambia con los ciclos económicos, políticos. Decíamos que hay 2 fechas fundamentales. El 11 de septiembre de 2001 es crucial y el 15 de septiembre de 2008 también es crucial. El primero por una cuestión política de seguridad nacional, el segundo por una cuestión del ciclo económico, que se inicia una recesión profunda de la economía estadounidense con una tasa de empleo muy alta que no ha concluido. Entonces, ¿cómo entender el fenómeno migratorio de manera integral, comprensiva, global? Es absolutamente crucial. Segundo, la política del Estado mexicano tiene que partir justamente de esta comprensión del fenómeno migratorio, una comprensión muy dinámica. Es absolutamente estratégico contar ahora con una ley de migración, con su reglamento. Nosotros estábamos fundamentalmente en una situación, digamos, de reaccionar ex post a las acciones de los estadounidenses. Hoy tenemos una política migratoria propia, tenemos una visión migratoria que incluye los aspectos de conjunto de la situación migratoria. Sin embargo, esta legislación a nivel federal no se ve todavía complementada con acción de estados y municipios. Ahí el panorama es muy desigual. Hay estados, hay gobernadores que tienen una genuina preocupación por el fenómeno migratorio. Incluso en mi experiencia personal hay quien dice, nosotros no vemos la migración como un tema o como un problema. Nosotros trabajamos con migrantes, que son ciudadanos mexicanos
y con transmigrantes que son ciudadanos de otros países. Trabajamos con seres humanos. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Yo creo, y este es el tercer punto, que la necesidad de una mayor coordinación institucional y entre los diferentes niveles y órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, es absolutamente crucial. Resulta complicado plantear hacia el norte, a Estados Unidos y Canadá, una mayor coordinación si no estamos coordinados nosotros hacia adentro. Lo mismo hacia el sur, hacia Guatemala. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua sobre todo. Yo creo que la estrategia de largo plazo tiene que considerar el factor demográfico de manera crucial. En México hay muy buenos especialistas en demografía, muy buenos demógrafos, pero ese factor todavía no acabamos de interiorizarlo plenamente en la política migratoria. Nosotros nos estamos acercando rápidamente a una situación en donde, aunque parezca increíble, México va a acabar importando mano de obra de Centroamérica. Vamos a ser países receptores en un perfil todavía mayor de que lo somos ahora. Y el envejecimiento de la población mexicana hacia 2030 provocará que ya no seamos un país de expulsión masiva de migrantes, sino que termine un ciclo en donde nosotros nos volvamos receptores de mano de obra centroamericana. No hemos tenido una política integral para aprovechar el bono demográfico que concluirá hacia el 2030. Y sin haber tenido esa política integral, nos tenemos que preparar para la transición del envejecimiento de la población mexicana y de un flujo todavía mayor de población centroamericana. Lo que resulta muy complicado para nosotros es que estamos poco preparados para una situación en donde en Centroamérica es todavía más alarmante la presencia de mafias, del crimen transnacional organizado, que ahí sí podemos hablar de regiones enteras bajo control territorial de las mafias que controlan el transporte terrestre, el transporte por ferrocarril, el transporte marítimo, incluso el transporte aéreo irregular. Y el gran desafío es qué tanto nosotros vamos a, por inercia, convertirnos simplemente en un elemento de un perímetro de seguridad definido desde Estados Unidos, o vamos a tener una política propia. Es decir, si la frontera estadounidense va a llegar hasta el río Suchiate, o vamos a tener una estrategia de control de nuestras fronteras definida por los mexicanos, sí en diálogo y concertación con los gobiernos de la región. Y ahí creo que la responsabilidad de la academia es facilitar el diálogo y el entendimiento entre dos esferas que frecuentemente experimentan desencuentros. Porque por un lado tenemos la reivindicación de las organizaciones que dicen, oye, no traten a los migrantes como criminales, que tienen toda la razón. Y por el otro lado tenemos la presión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dice, lo que tenemos que hacer es un control estricto y absoluto de las fronteras que se extiende hasta el sur de México. Ahí el gran desafío para nosotros es cómo articulamos una política migratoria propia que responda al interés nacional mexicano y que también pueda ser dialogada y concertada con los países de la región. Por eso regreso al punto
de una visión regional y una estrategia regional de migración, y creo que resulta absolutamente estratégico contar con el punto de vista, el análisis, los estudios, la opinión fundada de todos los actores. En primer lugar, de los propios migrantes. No podemos hacer política migratoria sin los migrantes. La voz del migrante, del transmigrante, tiene que ser considerada como un insumo fundamental y decisivo de la política migratoria. Pero también tiene que atenderse las restricciones, las necesidades, los imperativos de la seguridad del Estado, de la seguridad de los ciudadanos, de la seguridad nacional y de la seguridad pública. A lo mejor estas categorías tienen que revisarse para ver qué puntos de contacto hay entre todos los actores. Lo que tendríamos que dejar atrás son visiones absolutamente unilaterales y desconectadas de la problemática migratoria. A mí me parece que el papel que juega la CONOFAM es absolutamente estratégico, porque contribuye con la visión regional, estatal, municipal sobre el problema migratorio, en donde este es un insumo crucial para entender el fenómeno desde su dimensión local y regional. Pero también es absolutamente crucial que esa estrategia sea dialogada y concertada entre los distintos sectores de la sociedad mexicana. No podemos contar con que el gobierno tenga es decir, tenga la exclusividad, tiene la obligación de diseñar e instrumentar la política, pero el diseño de esta política tiene que hacerse escuchando a todas las voces y tiene que hacerse incluyendo todos los elementos de la formulación de una política migratoria integral.